Ahora trataremos una fase que es el chocolate. El chocolate se va a manejar en tres fases distintas: chocolate blanco, chocolate semiamargo o chocolate de leche. Son los más comunes y los más utilizados en la industria de la pastelería o la propia chocolatería. El chocolate semiamargo tiene un porcentaje entre el 50, 55 o hasta 60% de cacao o sólidos de cacao, que es lo que lo hace ser o cómo se clasifica en los semiamargos. El resto del porcentaje se da entre ingredientes como leche, lecitina, azúcares y los propios contenidos lácteos que lo van a hacer cremoso y turgente al paladar. El chocolate semiamargo tiene una fase muy importante al ser tratado para lograr su temperatura. Nosotros vamos a emplear el método directo. ¿Qué es el método directo? Nosotros vamos a someter el chocolate en una fuente a una zona de calor donde iremos dando lapsos cortos a modo de ir fundiendo gradualmente ese chocolate. Antes, para poder comprender este sistema, trataremos un ingrediente previo o un ingrediente que es derivado del cacao, que es la propia manteca de cacao. La manteca de cacao propiamente es los contenidos de grasa que contiene el cacao, que en un momento se convertirán en el ingrediente principal para la obtención de chocolate. Sin el ingrediente manteca de cacao, yo no podría considerar el chocolate como una materia noble o lo que llega a ser hoy para un pastelero o un repostero o un chocolatero. Lo que vamos a hacer es fundir la manteca de cacao en pequeños lapsos y voy a comenzar a hacer que todos esos trozos de manteca se vayan fundiendo, pero no voy a permitir que se sobrecalienten para evitar que haya puntos demasiado calientes y mi manteca de cacao pueda sufrir daños de quemarse. La manteca de cacao tiene una consistencia sólida, su aroma es demasiado intenso y siempre será de un color marrón, un color marfil. Esto derivado de la filtración a través de la semilla de cacao que se separa, se moltura, se comprime, se separa la manteca de cacao y de ahí voy a obtener esas grasas. Es una de las grasas mucho más estables y nobles en la industria de la pastelería. Yo lo que hice ahora en el microondas fue colocar 3 minutos a una potencia del 60%. Es importante entender que el microondas o la fuente donde lo voy a fundir siempre trabaje por porcentaje de potencia a la que se va a hacer. Si yo cometiera el error y pusiera 3 minutos esta manteca de cacao y la dejo ahí 3 minutos a la potencia 100 de mi microondas, corro riesgo de un sobrecalentamiento. Tal vez no que se queme la manteca de cacao, su punto de fusión es bastante alto. Sin embargo, no me favorece para fines de lo que estoy buscando. Entonces, lo que voy a hacer es, ya coloqué 3 minutos a una potencia del 60, lo que voy a hacer ahora es meterlo 2 minutos a la misma potencia. Lo que voy a hacer es programar tiempo, programo mis 2 minutos, seguido de ello selecciono la potencia al 60% y arranco el trabajo. Siguiendo con el tema del chocolate, mientras la manteca está lista, un chocolate de buena calidad siempre desde que lo compro me va a dar características muy similares o características muy particulares, más bien dicho. Un buen aroma, un buen color y que sea muy estable. Yo puedo tomar un puñado de ese chocolate y no por eso es que se vaya a maltratar. El chocolate es resistente, eso me habla y es un indicador de una buena calidad en cuanto al chocolate. Tengo aproximadamente 300-350 gramos y a este mismo chocolate le voy a aplicar el mismo método que a la manteca, lapsos cortos a un porcentaje en el microondas entre el 40, el 50 o el 60%. Todo producto derivado de cacao que sea propiamente chocolate, yo no lo puedo fundir a temperaturas máximas en potencia en relación al microondas. Siempre tengo que utilizar 40, 50 o 60% de potencia de la fuente de calor para evitar dañar mi chocolate en este caso. ¿Ok? Vamos a ver cómo va la manteca. Lo voy a detener a la parte media o la parte intermedia. Voy a notar y vamos a notar que ya hay una importante zona que se está fundiendo, una parte importante. Lo vamos a levantar. Vemos que ya comienzan a desprenderse partes sólidas en líquidas. Con la ayuda de una espátula de silicón voy a comenzar a remover esa manteca de cacao para ir controlando la temperatura. La temperatura de la manteca de cacao, si bien su punto de fusión es sobre los 45 grados, yo necesito ir llevando y llegar a esa temperatura de forma cuidadosa y pausada. Voy a remover. Quiero que aprendamos un ejercicio que es comprender la manteca de cacao
para poder entender cómo es que funciona el sistema del chocolate. Si nosotros entendemos la manteca de cacao, será mucho más fácil entender cómo funciona el chocolate en esencia. Entonces, ya que logro mezclar la parte sólida con la parte líquida, voy a volver a llevar a la fuente de calor y esto me va a impedir, estos movimientos va a impedir que mi chocolate, o en este caso la manteca de cacao, se sobrecaliente y tenga problemas de temperatura. Ya perdí un poco de transparencia, es normal, descendió la temperatura, regresa a un estado semi-opaco, ya no se ve tan cristalina y es normal porque se ha vuelto a enfriar. Doy un poco de movimiento y voy a regresar a terminar el tiempo que no terminé en la fase anterior. Le voy a terminar de dar el minuto restante. Vamos a esperar a que termine el tiempo y vemos en qué fase estamos. Muy probablemente la manteca, una vez que salga de la fuente de calor, esté casi en un 90% fundida. Listo, ha pasado un minuto y efectivamente tengo casi toda mi manteca de cacao totalmente fundida. Voy a comenzar a remover y comenzaremos a apreciar ya por temperatura notas en aroma muy intensos. La manteca de cacao conserva la mayor intensidad de aroma a cacao, es un aroma muy fuerte. Acuérdense que la manteca de cacao es en esencia la grasa contenida en el cacao. Es lo que es su aceite o propiamente sus grasas. Así como en las almendras hay un alto contenido en aceites, en el cacao sucede lo mismo y es propiamente la manteca de cacao. Ya que tengo mi manteca de cacao 100% fundida, notaremos una transparencia alta, es totalmente cristalina. También va a depender de la calidad. No todas las mantecas de cacao son 100% cristalinas, algunas tienen unos colores distintos a los transparentes, pero bueno, va a depender de la calidad de la manteca de cacao. Ya que está fundida, lo que voy a comenzar a hacer es lo mismo, o sea, voy a hacer la misma aplicación en procesos de fundir, pero ahora lo voy a hacer con el chocolate. Voy a comenzar con 2 minutos, voy a colocar, selecciono el tiempo, 2 minutos a potencia 6 o 60%, como quieran llamarlo. Mientras mi chocolate está, vamos a hacer un ejercicio con la manteca de cacao para comprender en esencia cómo es que el chocolate se comporta. Yo lo que voy a hacer es bajar una parte de esa manteca de cacao fundida a una zona limpia, más que fría, una zona limpia, y voy a dejar caer una parte de esa manteca de cacao. Y voy a comenzar a mover solo la parte media, a razón de entender cómo funciona el chocolate a través del movimiento, entendiendo que la manteca de cacao es el componente que necesitamos conocer y trabajar cuando adentramos en el mundo del chocolate. Voy a trabajar solo con la parte media, con la intención de ver cómo reacciona al movimiento y al enfriamiento, y la parte de los laterales no la voy a mover, procuraré no tocarla, y vamos a ver hacia en unos minutos qué habrá sucedido con la parte que sí estoy en movimiento, que es la parte media, y la parte de los laterales que no estoy tratando de mover, y efectivamente no la estoy tocando. Voy sobre la parte media y esto dará paso a entender cómo funciona un chocolate en su interior. Esta es la forma más clara de comprender el chocolate a través de la manteca de cacao. Va a ir perdiendo temperatura, irá descendiendo gradualmente la parte media, que es la que estoy manipulando, es a la que le estoy dando movimiento,
y eso dará paso a una cristalización o la saturación de cristales beta, que son los cristales más nobles o más estables contenidos en el chocolate. Y eso lo logramos en reproducción toda vez que sometemos el chocolate a movimiento. ¿Me prestas otro miserable, por favor? Voy a ir moviendo, 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 no hay problema. Dejen que los laterales se muevan como quieran. Dejen que la parte de los laterales se mueva a como disponga la manteca de cacao. El movimiento tiene que ser recto y de preferencia procuren no dejar de hacerlo. Entre más movimiento yo haga, mejores resultados en cuanto al ejercicio buscado. Vamos a ver cómo está el chocolate. Voy a notar que en el chocolate hay trazas de chocolate fundido, de hecho comienza a moverse. Y con la ayuda de otra espátula de silicón voy a comenzar a dar movimiento. ¿Qué me garantiza hacerlo en lapsos cortos a un promedio intermedio de la potencia del microondas? Evitar quemar el chocolate y, lo más importante, casi lograr que la temperatura sea consolidada en una sola fase. De preferencia el chocolate nunca se mezcla en círculos, siempre lo habremos de mover en forma recta o en líneas, como mejor les parezca. Procuren utilizar en este caso estoy utilizando un cuenco de plástico, puede ser un cuenco de metal, pero eviten utilizar cuencos de vidrio. Los cuencos de vidrio para el chocolate no son los mejores. Voy a dar movimiento. Recuerden que el movimiento en el chocolate es una de las fases más importantes para hacerlo más estable y muchísimo más benéfico para el trabajo práctico. Yo noto que ya tengo un 60% fundido y un 40% sin fundir. Aún tengo trazas de chocolate sólido. La consistencia sigue siendo de resistencia, pero eso es un buen indicador de que el trabajo va por buen camino. Lo vamos a dejar reposar y voy a retomar el ejercicio de la manteca de cacao para poder entender la fase anterior. La manteca de cacao como ingrediente principal del chocolate dará el mismo ejercicio de lo que estoy haciendo acá. Por eso quiero hacerlo a la par, para que por un lado veamos cómo se comporta la manteca de cacao y por otro lado veamos al chocolate ya en forma. Sigo manipulando, lo mismo que hago acá lo estoy aplicando a la manteca de cacao. Movimiento a modo de estabilizar y dar enfriamiento. Lo vuelvo a hacer. No estoy moviendo los laterales, acuérdense que los estamos dejando solo para hacer un comparativo entre la fase de movimiento y la fase que está sin mover. El chocolate es fascinante por eso, porque debemos entender cómo está constituido desde su seno, a modo de comprender por qué es que se comporta como se comporta. Vamos a dejarlo estabilizar y voy a regresar con el chocolate. Ahora, como ya tengo una gran parte fundido, lo que voy a hacer ahora es bajar la cantidad de tiempo, no la potencia está en 6, esa la voy a mantener. Pero voy a bajar el tiempo en el que sometemos el producto a la fuente de calor. Le voy a dar solo 30 segundos. Entonces selecciono tiempo, 30 segundos, selecciono potencia, lo voy a bajar al 50% y comenzamos a trabajar. ¿Sale? Recordemos que ningún producto de chocolate al microondas se mete al 100% en potencia del mismo. Siempre tendrá que ser entre el 40, el 50 o el 60% de la potencia, a razón de evitar quemarlo o evitar dañar la estructura del chocolate. Propiamente los azúcares, algo que se quema muy fácil en el chocolate o que es muy susceptible al calor, muy invasivo, es el azúcar. Voy a dar otro poco de movimiento, mi manteca ya retrasó un poquito su cristalización. Sin embargo, vamos a procurar ya bajarle la temperatura a la parte media. Movimientos oscilatorios, no importa en qué dirección, eso no me afecta.
Lo importante es buscar el equilibrio de cristales beta, que dentro de la composición física-química del chocolate es el cristal más estable o el que da la solidez con mayor presencia. Recordemos que en el interior del chocolate preexisten 6 métodos de cristalización de la manteca, pero el de ellos, el más estable, es el beta número 6 o beta primera. Voy a mover hasta comenzar a ver un cambio tanto en la parte física visual como en la composición del producto. Voy a regresar al chocolate, vamos a dejar un poco la manteca ahí, gracias. Y vamos a ver el chocolate ya después de la última fase de calor. Tengo 100% un chocolate fundido y aquí empiezan a darse cualidades del chocolate en cuestiones de calidad. Un buen chocolate siempre será fluido, un buen chocolate siempre tendrá un brillo importante y se sabe y se dice, y así es, que el chocolate no te dará su máximo aroma sino al estar fundido en su temperatura y listo para usarse. Es cuando vas a percibir el máximo aroma del chocolate. Y hago lo mismo que hago acá, movimientos rectos, esto va a dar estabilidad, porque lo que estoy trabajando de acá es la manteca de cacao que este chocolate tiene en su interior. Voy a llevar un poco a las orillas, eso es bueno. Podemos llevarlo un poco hacia la parte alta del bowl o del cuenco y le vamos a dar un poco de reposo. También el reposo es una buena fuente para el chocolate. Tal vez en el video a distancia no alcanzo a percibir, pero ya comienzo a tener una textura distinta al centro. Ya comienzo a tener una textura mucho más o ligeramente más sólida. Ya no es tan lisa, cambia ligeramente de color, sin embargo aún no llegamos al objetivo. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Voy a hacerlo un poquito más rápido. A modo de entender cómo se comporta el chocolate. Ya hay una cantidad importante de frío en esta zona. Vamos a ver. Y todo ha sido mediante el movimiento y la búsqueda del cristal más estable. Vamos a juntarlo. Vemos un color ligeramente más opaco. Es un tema de enfriamiento. Sigo moviendo en corto. Ahí está. Casi está listo. Y en breve notaremos que se ha cristalizado. Gracias. ¿Sí era para esto? Sí. Ok. Vamos a ver el chocolate. Todo esto es con la finalidad de encontrar la temperatura ideal del trabajo del chocolate. Voy a comenzar a mover. Vamos a levantar. Vemos una fluidez constante, creo que no se ve tanto, creo que ahí se ve mejor. No, hay una fluidez sólida, una fluidez importante. Y mi ejercicio de la manteca empieza a dar los resultados buscados. ¿Qué es lo que voy a empezar a notar? Esta manteca, ojalá que en el video se alcance a ver,
Ojalá que se alcance a percibir la intención del ejercicio, que es justamente un cambio físico entre la parte de movimiento y la parte que no se ha movido. Ahí es muy nítido ahora. Tengo una textura mucho más espesa, mucho más consistente. Aquí lo podrán ver al juntar la espátula. Eso es el indicador de enfriamiento. Quiere decir, y lo que me va a dejar en claro es, todo chocolate que yo quiera estabilizar, necesito someterlo a un proceso de tableado de cualquiera de las formas. En este caso apliqué como si fuese un tableado de mármol y empiezo a ver que la manteca de cacao empieza a cambiar sustancialmente de textura. En breve esta manteca se volverá totalmente sólida y cristalina, firme, y en cambio la manteca de cacao que yo no moví, la manteca a la cual yo no le apliqué movimiento, quedará líquida y no llegará por este paso. Eso me hace entender que el chocolate necesita de movimiento y yo necesito, para lograr el mejor resultado en el chocolate, trabajar la manteca de cacao de la forma en la que lo acabamos de hacer. Vemos una textura mucho más cremosa, de otro color, y ese es el indicador de que he manipulado la parte media. Lo que no manipulé, que son los laterales, se mantienen semilíquidos, y en alguna de las fases del chocolate comenzamos a encontrar irregularidades en la superficie. Pareciera ser que comienza a cristalizar, sin embargo al movimiento la parte de abajo sigue estando líquida. Eso es una mala cristalización que cuando hacemos decoraciones es muy común encontrarla. Parece secar de la parte de arriba, pero la parte de abajo se sigue manteniendo totalmente líquida. La parte del medio cambió de color, parecía regresar a su estado normal, y los laterales siguen líquidos y sin cambio alguno. La parte media que metimos en movimiento ha dado resultados óptimos en cuanto a cristalización. Eso es el indicador de que la manteca de cacao es en esencia el componente más importante del chocolate para su tratamiento. Lo voy a levantar porque ya no necesito que esté aquí, y voy a añadir un poco de manteca de cacao a mi chocolate pensando en dos cosas: aportarle mayor fluidez y, lo más importante, voy a tablear ese chocolate como si estuviese tableando la manteca de cacao, que ya lo vimos, y me quedará muchísimo más claro que el sistema de temperatura del chocolate necesita pasar por esas etapas. ¿Me regalas unas amigas? Entonces limpiamos acá, puedo mezclar otra vez, puedo mezclar, no hay problema. ¿Y cuánto conviene añadir de esa manteca al chocolate? El 1%. La verdad es que la cantidad añadida de manteca de cacao sobre un buen chocolate va a ser solo del 1%. Vamos a limpiar para poder poner el chocolate. Quitamos la manteca de cacao, ya no la vamos a necesitar. Y eso mismo voy a hacer con el chocolate. Lo voy a bajar a la mesa, lo voy a tablear para aportarle y darle la cantidad de cristales que estoy buscando. No me importa que quede una parte de manteca, finalmente es parte del chocolate, no me va a afectar en nada. Quitemos lo más que se pueda. Y voy a añadirle al chocolate una pequeña parte de manteca fundida. Esto me va a ayudar a aportarle más fluidez, aumentar la cantidad de cristales estables y volverlo muchísimo más líquido, que para efectos del chocolate es bastante bueno. Entonces voy a añadir una pequeña parte, aproximadamente el 1%, o sea, una porción muy mínima, y ya lo voy a comenzar a mezclar. La manteca de cacao se va a absorber sin ningún problema, es parte de... Le va a mejorar la fluidez a mi chocolate. Y estoy listo para tablearlo. ¿Qué significa tablearlo? Llevar una parte a la mesa y hacer lo mismo que hicimos con la manteca de cacao.
Voy a bajar una parte, entre el 30 y el 40%, no necesito más, y lo voy a comenzar a tablear, como si lo estuviera haciendo con la manteca en una fase anterior. Movimiento para aumentar la cantidad de cristales estables y encontrar el punto ideal para la utilización del chocolate. ¿Me puedes conseguir un trooper, por favor? Sí, por favor. Lo voy a tablear. ¿Cuándo sé que me voy a detener? Cuando comience a encontrar un chocolate que ha perdido la fluidez excesiva. Lo comienzo a regresar. Lo regreso al cuenco donde empecé. No necesito más. La verdad es que no necesito más. Y voy a terminar por unir esas dos fases. Listo. Lo que voy a hacer ahora es mezclar. Ya tengo mi chocolate tableado. Ya estoy seguro que la cantidad de cristales está lista. Ya sigo manteniendo fluidez. Mi chocolate no pierde fluidez. Se vuelve totalmente flexible. No hay trazas de chocolate sin fundir. Sin embargo, ya hice el tratado indicado. ¿Okay? Voy a limpiar un poco aquí para poder hacer una aplicación sencilla y poder comprobar que el chocolate está listo para utilizarse. Esta es la forma más convencional en cuanto al sistema de temperado del chocolate. Es la forma en la que lo tenemos que hacer para poder encontrar sus cualidades más específicas. Máximo brillo. Gracias. Vamos a limpiar la mesa con la ayuda de un trooper. Vamos a quitar todo el chocolate que quedó ahí. De preferencia este chocolate no lo pongamos ya en el cuenco donde tenemos el resto, porque este ya está más frío, tiene una textura, y si lo colocamos dentro del bowl o del cuenco me va a dejar algunos grumos que no me conviene. Vamos a limpiar. Siempre que trabajemos el chocolate, procuremos hacerlo cuando esté un poco fresco, no necesariamente corrientes de aire, pero sí que se sienta ligeramente fresco el espacio. El chocolate es una materia prima muy susceptible a la contaminación, tanto por aire, por agua. Entonces, vamos a evitar corrientes de aire demasiado invasivas cuando lo estemos trabajando. Algo importante, el chocolate siempre deberá de estar sobre un paño, un trapo, valga la expresión. Y en este caso, lo que vamos a hacer es revisar la fluidez a modo de poder comprobar que sigue en estado de uso. Lo que voy a hacer ahora es tender una parte de ese chocolate a modo de revisar su cristalización continua. Vamos a limpiarlo. Listo. Voy a bajar una parte de este chocolate y lo voy a extender con la ayuda de una espátula a modo de hacer una capa muy delgada, muy delgada, del chocolate.
Vamos a bajar una parte, no necesito mucho, y con la ayuda de una espátula de escalón lo voy a llevar a los extremos, formando una capa delgada, lo más delgada posible, de aproximadamente 35-45 centímetros a lo largo, por unos 12 o 15 a lo ancho. Vuelvo a repetir y replicar el ejercicio desde un inicio, movimiento. El que yo esté pasando la espátula escalonada dará paso a la sobreproducción de cristales beta, que darán paso a la cristalización continua de mi chocolate. Esta es la forma en la que yo voy a comprobar que todo el trabajo que hicimos estuvo bien logrado. Si yo sigo todos estos lineamientos, siempre tendré resultados óptimos en el trabajo del chocolate. No voy a tener mayor problema. ¿Cuántas veces lo puedo pasar? El número de veces que sea necesario hasta comenzar a lograr un enfriamiento paulatino, constante, y lo más importante, que sea lo más parejo en toda la base que estoy poniendo sobre la mesa. No tengo por qué detenerme si el chocolate aún no enfría lo suficiente. Van a notar que hacia las orillas se ve que cambia de color, se vuelve ligeramente más mate. Eso está bien. Es una forma de entender la cristalización por movimiento. Yo no puedo desatenderme del chocolate. Tengo que moverlo. De hecho, conforme lo voy moviendo, se va volviendo cada vez más estable, más sólido. Voy a detenerme ahí para limpiar un poco. Voy a quitar las orillas. Siempre voy a hacer limpieza de todas las orillas, sobre todo para revisar el secado. Ayudamos con un poquito de aire, sobre todo la parte media, que es la más susceptible porque hemos estado trabajando ahí. Siempre que trabajamos en la parte media de donde estamos, se va a calentar. Abres un poquito la puerta, demasiado calor ya. Vamos a hacer un poquito de movimiento solo para ayudar a enfriar lo más uniforme posible. Van a notar que las orillas ya son táctiles, o sea, ya lo puedo tocar y no maltratarse mi chocolate. Con la ayuda de un trooper solo voy a obtener pequeños pañuelos o pequeñas decoraciones que servirán para decorar postres como un tipo selva negra. Pequeños cigarrettes en forma de punta. Solo ponemos la mano extendida, voy de un extremo y el movimiento es como en barrido y voy obteniendo pequeños cigarros. Los dejamos unos segundos a que se cristalicen. El chocolate pasa por un punto plástico que es donde me permite poder formar el cigarrete. Si yo quisiera hacerlo en la parte del medio no lo lograría. De hecho aquí se alcanza a ver como una parte mucho más brillante a diferencia de las orillas. Puedo hacerlo en la otra. Y voy obteniendo cigarrettes muy finos. Y estos para decorar son muy bonitos. Entonces, manos extendidas. Voy a tomar máximo 1 centímetro en cuanto a la distancia y hago el barrido. El barrido tiene que ser en un solo movimiento para obtener el pequeño cigarrete. Y así. Puedo hacer muchas decoraciones siguiendo este método. Si tenemos postres para el plato o pequeños postres en vaso, esto me va a servir mucho. Cigarrettes. Todo el tiempo puedo obtener cigarros en diferentes formas. Solo para conservar los ponemos en una cajita hermética, separados por un poco de papel silicón, y ahí los puedo tener cada que haga decoraciones de pastelería, pues ya voy poniéndolos para cada una de las aplicaciones, postres individuales, postres grandes. Déjenme juntarlos un poquitillo.
Entonces es una de las fases más bonitas del chocolate y quedó claro cuál es el principio y el procedimiento más factible para el trabajo del chocolate. Aquí falta enfriar un poco y me voy moviendo en los diferentes lados. Puedo empezar en cada uno de las laterales donde encuentre que el chocolate ha comenzado a enfriarse. No importa. Y así hasta terminar toda la placa que pusimos. Voy a enfriar un poquito porque estoy entrando en la parte media y esa parte media es la que está un poquito con más temperatura, o lo puedo dejar a que solito llegue. Tampoco necesito apresurar el trabajo. Puedo ir buscando cada vez más. Tenemos un programa, o una tablita, ¿no? ¿Tenemos por ahí? ¿No? Solo para poner los cigarretes y ya terminar con esto, por favor. Voy a enfriar un poco. Más cigarros. O sea, de cualquiera de las posiciones en las que yo me ubique, puedo obtener cigarros. Cada vez finos, diferentes tamaños. Aquí falta secar, tengo una abertura, no lo necesito, solo puedo volver. Voy a quitar esta. ¿Por qué la voy a quitar? Porque no está cristalizando, la parte media hace más calor. Voy a esperar a obtener más cigarros. Y así me puedo ver más cigarros, más anchos, más delgados, más punta, menos punta. ¿Ya ven? Y es muy padre. Es lo más sencillo que hay. Aquí no se forma, no tengo punto plástico, no lo necesito. No pasa nada. Y para terminar, diremos que el chocolate es una de las materias primas más nobles a partir de lo que acabamos de ver. Muchas gracias. Bueno, sí, préstame ese. Gracias. Y ya estos pequeños cigarretes los podemos disponer en una base y tenerlos listos para decorar nuestros postres. Una vez que están listos, los puedo tocar, no les va a pasar nada, son resistentes al tacto. Me sirven para hacer un sinfín de decoraciones. No hay que meterlos al refrigerador, ningún chocolate se conserva en refri, en un lugar fresco y seco, en una cajita hermética. Ahí me pueden durar muchos días hasta que yo siga decorando todos mis postres y se mantendrán limpios. Si los meto al refri van a comenzar a transpirar, se van a volver húmedos, van a perder brillo, se van a lastimar. No es necesario echarlos a perder, ¿okay? Tengan en cuenta que el chocolate es muy noble, pero también requiere de cuidados. Listo. Y obtuvimos cigarros de chocolate a modo de decoración. Para guardar el chocolate lo único que hacemos es bajar toda la parte del mismo. Vamos a bajarla del cuenco, en este caso está en mi plástico, lo puedo dejar ahí. Si ya no lo voy a utilizar, terminé la jornada, lo que hago es bajar, taparlo. Es importante que lo podamos tapar herméticamente y el día de mañana volvemos a iniciar con el trabajo como ya lo vimos. Como ya no voy a utilizar todo el chocolate de recorte, ese lo puedo regresar y el día de mañana estará listo para usar.
Todas mis decoraciones las puedo conservar. En el contenedor y listo. El chocolate nada más le ponemos un plástico, limpiamos bien el cuenco, que no quede nada por fuera. Y al otro día comenzamos con el trabajo de precristalización en la fase 1, como ya lo vimos, trabajando paulatinamente, fundiéndolo, moviendo y controlando la potencia del microondas para evitar un sobrecalentamiento y, lo más importante, no quemar el chocolate. Listo. Queda así. Limpiamos bien y prácticamente hemos terminado. Las decoraciones, nuestro chocolate se va a guardar y queda listo.